Hola a todos, el día de hoy vamos a hablarles de una situación que nos ocurrió y una reflexión que tuvimos que hacer acerca de una situación vivida en nuestro centro de práctica Liceo Comenius Temuco con el curso Primero Medio. Sí, esta situación se dio durante el desarrollo de la unidad de atletismo. Para contextualizar un poco, este curso era bastante diverso. Era un curso de selección, pero no disfrutaba mucho de hacer la clase de educación física porque estaba más enfocado como en la especialidad del deporte. Dentro del curso había muchos futbolistas, entonces ellos no participaban de la clase, se quedaban fuera, y la mayoría hacía de todo como para no estar en la clase. Entonces nosotros empezamos a buscar unidades que les gustaran, junto a la profe decidimos hacer atletismo y llegamos a la clase y los chicos de a poco se fueron excluyendo del desarrollo de la clase, estábamos en la pista. Y llegó un momento en el que estábamos trabajando, de los casi 40 estudiantes, éramos un grupo de cuánto, de 6 que estábamos desarrollando la actividad. Entonces ahí ya con Mauri tuvimos que parar la clase, dejarla hasta ahí y conversar con los chicos para discutir, para poder conversar con ellos y llegar a un acuerdo sobre lo que a ellos les gusta, que por qué no estaban participando, buscar alguna solución para aumentar o buscar, ¿cómo se dice? Una solución. La verdad es que en ese momento tuvimos que romper toda la clase, digamos, tuvimos que hacer un quiebre en la clase, porque realmente la participación era muy baja. Nunca nos había pasado en ninguna práctica que los estudiantes presentaban esos niveles de motivación y de desinterés con las clases. Incluso nosotros les decíamos, chicos, ¿por qué no están participando? O únanse a la actividad, o vamos a pasar a la siguiente ronda, y nada, literalmente no mostraban ningún tipo de interés en nuestras actividades. Por lo cual, como decía Karen, tuvimos ahí que conversar con ellos y enfocamos la conversación, uno, en un llamado de atención, porque la actitud que tenían ellos hacia nosotros era realmente muy irrespetuosa. Y dos, en comprender por qué se estaban comportando de esta manera. Para lo cual les preguntamos cuáles eran las causas de su actitud y qué podíamos hacer para mejorar en la siguiente clase. Y bueno, a través de esto nosotros pudimos plantear estrategias dentro de cada clase. Y ya desde esa clase los chicos nos dijeron que a ellos les gustaba mucho jugar. Nos mencionaban mucho que les gustaba el Paco Pillo. Sí. Entonces antes de cada clase, en vez de trabajar toda la clase de metodología del deporte, nos enfocábamos en la mitad, juegos que a ellos les gustaran, juegos divertidos para que pudieran, igual juegos que fueran transferibles por ejemplo, si veíamos salto, juegos que incluyeran salto. Si veíamos carrera, juegos que fueran de persecución. Entonces empezamos a implementar eso, a realizar juegos al inicio de la clase y de esta forma ellos llegaban un poco más motivados a la parte metodológica. Entonces, como causa principal del problema que nos ocurrió, nosotros identificamos que fue que pasamos directamente a la metodología del deporte de forma muy analítica y no de forma lúdica, lo cual causó esta desmotivación en los estudiantes. Sí, cabe recalcar que esta era nuestra segunda clase con ellos, entonces estábamos recién conociéndonos, no tuvimos tampoco la chance de quizá incluirnos en una unidad junto a la profesora que teníamos en el establecimiento, sino que nosotros comenzamos una unidad desde cero. Y bueno, nosotros siempre habíamos tenido esa metodología cuando enseñábamos deportes en nuestras prácticas anteriores y esta vez pensamos que iba a funcionar. Generalizamos un poco quizá con los estudiantes que habíamos tenido anteriormente y bueno, fue un aprendizaje en el que desde ahora, me imagino que en la práctica profesional vamos a preguntarle a los estudiantes qué les gusta, que hay cursos que les gusta realmente la metodología de un deporte, jugarlo bien, y hay cursos que son más de juego, de otro tipo de actividad. Claro. Y respecto a las actitudes que nosotros vamos a mantener en cómo tratamos esta problemática,
es la disposición a conversar con los estudiantes y a encontrar las causas para poder hacer y generar estos cambios, para poder trabajar bien con ellos. Respecto a los aspectos a mejorar, como bien decía mi compañera, vamos a tratar de mejorar esta identificación de qué tipo de curso es, si le gustan más los juegos, le gusta más la metodología, pero en general yo creo que comenzar siempre con algún juego que active a los estudiantes podría ser un aspecto que nosotros mejoremos en nuestras clases en general. Pasando a lo que conversamos con otros grupos, se plantearon diferentes estrategias para manejar este tema de motivación. Por ejemplo, nosotros dentro del curso, como mencionaba al principio, teníamos muchos chicos que eran futbolistas, que en el colegio tienen convenio con Deportes Temuco, entonces pueden retirarse antes, y ellos eran principalmente los que se excluían, que no participaban, y en la conversación con otro grupo se nos dio la idea de como recalcar sus fortalezas y utilizarlas a favor de nosotros dentro de actividades. Por ejemplo, si a ellos les gustaba mucho jugar a la pelota y eran los que más les gustaba, quizá realizar, no sé, una tiña adaptada al fútbol, en el que ellos fueran los que tiñaran y tuvieran la oportunidad de desarrollar de cierta forma el deporte que a ellos les gustaba, y de esta forma igual integrarlos a la clase y aumentar su motivación y participación dentro de ello. Sí. Otra estrategia que conversamos con nuestros compañeros fue incorporar un juego al principio de la clase, como habíamos mencionado, incluso si es que no tiene relación con la unidad. Y esto la verdad es que ellos lo planteaban como una estrategia que motive a los estudiantes a activarse y a motivarse para la clase, y que aunque el juego no tenga relación con la unidad, igual esto favorece al ambiente de la clase que vamos a desarrollar posteriormente. Respecto a los conocimientos teóricos que pudimos observar en esta situación, tenemos temas como la motivación intrínseca. Claramente acá hubo un problema de motivación en donde los estudiantes no se sentían atraídos por la actividad y no hacía que ellos se sintieran motivados, tuvieran este impulso de participar. Entonces, ¿cómo logramos nosotros aumentar su motivación? A través de la gamificación, que es una de las estrategias uno de los modelos pedagógicos que hemos visto durante estos años, que nos ayuda en cualquier curso, en cualquier ambiente, a aumentar la motivación del estudiante, de la persona. Entonces esta fue nuestra estrategia para poder dar solución a este problema, y además que empíricamente nosotros hemos comprobado que no solo los niños, sino que también los adolescentes, incluso los adultos, se motivan más y se interesan más en participar de las actividades cuando tienen este carácter de juego. Y como última estrategia, también conversamos el tema de plantear al principio la importancia de la parte actitudinal y valórica. Entonces, hacer que los estudiantes sean conscientes de la importancia del respeto o de la misma participación activa, recalcárselos clase a clase para que ellos tomen conciencia y que puedan mejorar en este aspecto, porque realmente es algo que les va a servir no solamente en las clases de educación física, sino que en todo el resto de clases y en la vida en general, para poder integrarse bien a la sociedad. Sí, yo creo que nosotros como profe es súper importante y es difícil para nosotros que somos practicantes ahora, y cuando ya egresemos y tomemos un curso, también va a ser un desafío el tema de conocer al grupo que vamos a hacer clase. Entonces es importante, yo creo que a todos los cursos, aunque sea un poquito, les gusta el juego. Y es importante nosotros adaptarnos a lo que a ellos les gusta, porque de esta forma vamos a lograr lo que decía Mauri, que es que a ellos les guste la actividad física y que la valoren realmente, y que sobre todo disfruten el desarrollo de la clase de educación física y puedan crear hábitos desde la clase hacia su vida fuera del establecimiento. Bueno, luego de esto, nosotros hicimos ya las planificaciones como comentábamos, haciendo 50% de la clase juego y 50% de la clase metodología. Y la primera clase que tuvimos después de esta situación fue
lanzamiento de balas. Y para comenzar esta clase hicimos primero juegos de quemados, hicimos juegos que fueran transferibles con balones medicinales en los que ellos pudieran pasarse el balón hacia los lados, hacia atrás, por abajo. Entonces juegos que fueran transferibles a la unidad. Sí, y luego pasamos a la metodología, donde trabajamos nuestro lanzamiento de bala de forma más analítica, pero también en pequeños grupos, entonces también ellos interactuaban y la transición entre juego y metodología fue mucho más amena. Ahí pudimos evidenciar cómo los estudiantes realmente participaron muchísimo más en la clase, la mayoría trabajando bien, hasta el final de la clase, poniendo atención en las instrucciones, y a través de este problema y estas soluciones que nosotros pudimos poner en práctica, realmente mejoramos la situación. Así que la verdad es que ese fue nuestro plan de intervención que seguimos llevando a cabo durante todo el resto de clases que realizamos en nuestra práctica, y la motivación y la participación mejoró mucho. Así que eso, y también nos preocupamos de seguir recalcando el tema actitudinal y valórico al principio de las clases para que los estudiantes recordaran que estábamos trabajando y mejorando en esto. Nosotros también nos encargamos de retroalimentarlos positivamente en este sentido, diciéndole: bien chicos, ahora están mejorando, son más respetuosos, participan más, y se lo agradecíamos también para que ellos se sintieran bien con esto y pudieran incorporarlo a su vida. Sí, creo que fue muy gratificante para nosotros igual el progreso que tuvieron los chicos, porque nunca nos había pasado una situación así y al menos yo siento que la pudimos abordar de buena forma, logramos un cambio positivo en los chicos y logramos que ellos igual disfrutaran de la clase, que quizá el atletismo no era algo que a ellos les gustara a todos, que es difícil que una unidad les guste al 100% del curso, pero sí logramos que disfrutaran la clase y aprendieran que es igual lo más importante para los profesores. Sí, y yo creo que otro aprendizaje importante para nosotros es no tener miedo a detener una clase. Cuando vemos que no está funcionando, cuando vemos que hay actitudes que no corresponden, cuando vemos que la motivación está muy baja, realmente no hay que tener miedo y seguir guiándose con una planificación que no está funcionando, sino que detener la clase, conversarlo, buscar los problemas, las causas y proponer una solución, generar estrategias para poder trabajarlo de ahí para adelante y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Y igual quizá en otra oportunidad y ya en la práctica siguiente sea bueno generar esta instancia de conocer a los chicos antes de comenzar a hacer las clases. Saber qué les gusta a ellos y de esta forma evitamos estas interrupciones dentro de la planificación que uno tiene para la unidad. Bueno, como conclusión de este video, queremos recalcar la importancia de la reflexión pedagógica, desde la identificación de un problema, como mencionamos, la identificación de sus causas y la generación de estrategias efectivas para poder tratarlo. Creo que eso es lo más importante para que nosotros como profesores podamos estar en constante mejora y no quedarse simplemente con lo malo, sino que buscarle el lado también positivo a las cosas y a través de esto trabajar en conjunto con el curso para poder mejorar todos, tanto los estudiantes como nosotros como profesores. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.